se oye a Virgilio. Vale. Todavía. Yo supongo que no puedes ¿viste? Vale. Bueno, comenzamos. ¿Puedo empezar? En la conferencia de prensa de hace 15 días, y de alguna manera yo creo que lo trasladé, digo que esa conferencia de prensa había quedado muy acabada. Sencillamente porque en aquel momento no pudimos, y ahora lo especifico aquí, completar toda la información ni la apertura de capital por las razones que ya sabéis. Y como en la otra ocasión, como también hay datos y tal, pues luego al final, si queréis, o bien directamente o bien a través de correo, os podemos facilitar la escenificación en definitiva que haré con esto, ¿no? Bueno, 15 días después de mi anterior comparecencia pública, en la que, como había prometido en la Junta del 12 de julio, di a conocer de forma pormenorizada la situación real de la sociedad y salvadas las dificultades de todo tipo que hemos encontrado y que no son desconocidas, estoy en disposición de anunciar que mañana, martes día 2 de octubre de 2012, saldrá publicado tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el BORME, como en los diarios La Nueva España y El Comercio, el anuncio de oferta de suscripción relativa a la ampliación de capital del Real Oviedo. Es mi deber informar a los accionistas, abonados y simpatizantes del Real Oviedo que el Consejo de Administración que presido ha recibido la documentación necesaria y obligatoria para poner la ampliación en marcha el pasado día 11 de septiembre y una vez seguidos estrictamente los pasos legales, en menos de 15 días, hemos conseguido inscribir el depósito de cuentas de la temporada 2010-2011, el nombramiento del nuevo Consejo de Administración y, por último, la escritura de reducción del valor nominal de las acciones del Real Oviedo, pasando, como sabéis y habéis publicado, de 27,50 euros a su valor actual de 10,75 euros, quedando por lo tanto el capital social de la sociedad fijado en la cifra de 1.843.861,50 euros. Una vez fuimos conocedores de que la citada escritura de reducción de capital estaba debidamente inscrita en el registro mercantil, al día siguiente hemos enviado por vía urgente al BORME el anuncio de ampliación de capital que ahora os estoy comunicando. La Junta General de Accionistas, de fecha 12 de julio pasado, acordó una ampliación de capital por importe de 17.219.261,75 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.601.789 nuevas acciones nominativas a un valor nominal de 10,75 euros cada una de ellas, reconociéndose a favor de los actuales accionistas el derecho de suscripción preferente en la relación de cambio de 93386 acciones de nueva emisión por cada acción preexistente. Dado que las acciones son indivisibles, pueden titularse en copropiedad y, llegado el caso, podrán agruparse las fracciones hasta alcanzar un número entero. En relación al apartado anterior y continuado
y continuando con los sinsentidos del anterior Consejo de Administración, es absurdo proponer una ampliación de capital en la que los derechos de suscripción preferentes no tengan una relación de cambio a favor de los actuales accionistas en número entero, toda vez que las acciones son indivisibles. Es decir, la proporción 9,3386 acciones de nueva emisión por cada acción preexistente se obtiene de dividir el número de acciones que se ponen a la venta, en este caso 1.601.789. Por lo tanto, si dividimos 1.601.789 por 171.522, nos da la cifra que os he relacionado, 93386. Decía, dado que las acciones son indivisibles, un accionista que posea una acción puede suscribir 9 acciones nuevas y el sobrante 03386 de acción solo podría ejercer su derecho de suscripción preferente si se agrupa con restos de acciones de más accionistas. No sé si lo entendéis. Quiere esto decir que si se suman 3 acciones, ni siquiera se llegaría a un número entero, todavía quedarían algunas fracciones por ahí. Por eso decimos que es un auténtico sinsentido, porque hubiera sido mucho más fácil y operativo proponer una ampliación de capital en la que los derechos de suscripción preferente dieran un número entero. Por ejemplo, emitir 1.543.698 acciones nuevas, cuya proporción de derecho preferente sería la de 9 acciones nuevas por cada una acción antigua. De esta forma obtendríamos una proporción de número entero sin necesidad de tener restos de acciones que darán lugar a confusiones. Pero no podía ser que se hubiera hecho algo con sentido común, ¿no? La actual ampliación de capital tendrá 2 fases en el tiempo, a saber, una primera fase para ejercitar el derecho preferente de los actuales accionistas, que tendrá una duración de 1 mes a partir de la fecha de publicación en el BORNE del anuncio de la ampliación de capital. Esto es, desde el 2 de octubre de 2012 hasta el 2 de noviembre de 2012. Y una segunda y última fase para que los accionistas sobrantes las acciones sobrantes puedan ser suscritas por terceras personas físicas o jurídicas, sean accionistas o no. Esta fase tendrá un plazo máximo de 15 días naturales, contado a partir de la finalización del plazo anterior, esto es, desde el 3 de noviembre hasta el 17 de noviembre de 2012. Bien, en este sentido, y como en algún caso, pocos, pero mi obligación es hacer explicable y comprensible a los ovidistas cualquier actuación, no se ha entendido, en algún caso decía, que la referida ampliación no se hubiese hecho efectiva de manera inmediata a la celebración de la Junta el pasado 12 de julio. Debo manifestar que no se hizo así, porque tal decisión añadiría más despropósito al despropósito en sí que ya venía padeciendo la sociedad, es decir, no tenía sentido, salvo que diéramos por bueno lo absurdo, nombrar un nuevo consejo para que abriera la ampliación de capital, si eso fuera técnicamente posible, sin realizar la preceptiva formulación de cuentas en 1 semana o 15 días. Más sencillo hubiera sido que lo hubiera hecho el vicepresidente y único consejero saliente, aún en la ilegitimidad de un consejo obligado a un número de 3 integrado solo por él. Más todavía, lo ideal es que ese consejero y vicepresidente saliente hubiera llevado a cabo la ampliación
en los 2 primeros meses del año, una vez celebrada dentro del plazo legal que alcanza el 31 de diciembre, la Junta de Accionistas. En todo caso, la celebración inmediata de la ampliación no fue el encargo que recibimos de la Junta de Accionistas ni el objetivo marcado por quienes establecieron compromiso con nosotros para hacernos cargo de la sociedad. Antes, al contrario, de lo que se trataba era de hacer lo que al cabo de 2 meses y medio hemos hecho: darle estabilidad a la citada sociedad, devolverle la normalidad administrativa, reconducir hasta donde fuera posible las relaciones con las instituciones y organismos públicos y centrar la caótica situación económica. Finalmente, hecho que advierto hoy, anunciar la apertura de la ampliación aprobada. Al mismo tiempo, y en la vertiente deportiva, hubiera sido otro dislate, un suicidio en todo caso, que cuando ya otros equipos llevaban 10 días entrenándose, se propiciara una ampliación de capital con solo 12 jugadores en la plantilla que no habían cobrado, como tampoco los técnicos y empleados, y además con la ausencia de entrenador y con las cuentas bancarias trabadas. En definitiva, hemos optado por apartarnos de los desatinos y de los desbarros que han llevado a esta sociedad a una clarísima causa de disolución, para organizarla en la medida de lo posible, poner el equipo en la competición y, en definitiva, como ya he dicho varias veces, salvo que se nos oculten más documentos, hacer explicable a quienes a partir de mañana puedan interesarse por acudir a la compra de acciones lo que hasta ahora, en lo administrativo y en lo deportivo, era inexplicable. A partir de mañana, pues, estamos en el principio del fin de nuestra gestión. Es decir, llegado el caso de que se inicien los movimientos accionariales con suficiente entidad como para atisbar posibles mayorías, y aunque de derecho el Consejo permanecerá hasta la finalización de la fase libre, de hecho, se pondrá a disposición del o de los nuevos titulares para facilitarles el acceso a la comprensión de la realidad de la sociedad. Es verdad que nos quedan 45 días de mandato oficial, pero también lo es, como digo, que ya será de alguna manera de forma prestada si, como hay que esperar, por imperiosa necesidad además, llegan inversores al Real Oviedo. Otro escenario que no sea este resultará muy preocupante, por ser moderado en la expresión. Así pues, como ya manifesté el otro día y reitero ahora, al Consejo que me ha acompañado, a los medios informativos, a los jugadores, técnicos y empleados, a los abonados, a las peñas y a los audidistas en general, muchas gracias por habernos ayudado en la unidad de esfuerzos y empeños. Seguiremos hasta el final, ya digo, pero este adiós tan prematuro solo significa el ferviente deseo de que podamos compartir con nuevos inversores este trecho que nos ha de llevar hasta el 17 de octubre. Y punto. Perdón. Íñigo, me cortas esto si lo vas a meter. Y bien, en su habitual carácter de forense matemático y económico, Jorge Sánchez, esto no os lo facilitaremos porque son estimaciones, me pasa una nota, ya digo, con supuestos de nuevas mayorías después de la ampliación. Si queréis os leo algunas, pero son estimaciones, son aproximaciones. No sé si tenéis interés en este caso. ¿Sí? Bueno. A
algún dato que más o menos conocéis. Capital social anterior, 4.716.855.00. Valor anterior de la acción, 27,50. Número de acciones, 161.522.00. Capital social después de la reducción, 1.843.861.50. Valor actual de la acción, 10,75. Número de acciones, 171.522. Entonces, por ejemplo, supuestos de nuevas mayorías. Hagamos una estimación de que puedan llegar de manera dispersa o agrupadas a través de accionistas de Oviedo, de Peñas, etcétera, etcétera. Pongamos siempre una estimación de 300.000 euros. Bien, para obtener una mayoría, en este caso, un inversor debería de, una mayoría notable, un inversor debería de suscribir 4 millones de euros, que por otra parte es la cifra mágica. En ese caso, el capital social sería de 6.143.861,50 y la participación de ese inversor alcanzaría el 65,11%. Cuando dices que un inversor... Cuando dices que un inversor debería llegar a 4 millones, ¿es para la supervivencia, digamos, del club? Es que esa es la cifra mágica, digo. Es la que con eso, a corto plazo, el Oviedo estaría a cero. Claro, pero si llega un inversor con, digamos, con 1,000,000 y pico, más esos 300.000... Bueno, por eso iba a... ¿tienes más supuestos? Sí, tengo más supuestos. Voy al último, por ejemplo. Voy a uno de 2 millones, pero... con 2 millones, y partiendo siempre de esa referencia de los 300.000 que pueden llegar en acciones agrupadas y tal, el capital social estaría en 4.143.861,50 y el inversor tendría un 48,26. Una mayoría relativa, pero una mayoría notable. Y luego tenemos la opción B con 3 millones de euros y la opción C con 2.500.000. En el primer caso, el inversor tendría un 58% con los 2,5 millones y un 53,83 con 3 millones el 58 y con 2 millones el 53,83. En todo caso, como bien sabéis, y en virtud del derecho preferente, hasta la segunda vuelta, no se podrán establecer mayorías libres. Y esta es la realidad al día de hoy de la situación de Real Oviedo. No sé si queréis hacer una pregunta más. Sería extraordinario que esa despedida apurada y testimonial que he hecho pudiera hacerse efectiva, porque eso supondría que finalmente el Oviedo tiene capacidad de supervivencia en el futuro inmediato. También sabéis que nos han consultado telefónicamente en 4 o 5 casos, pero no se ha traducido en nada efectivo, de momento. Y no hay más que os pueda decir, salvo que queráis que os conteste alguna pregunta. Una cosa, cuando llegáis a un acuerdo con el ayuntamiento para asumir esta función que habéis hecho, ¿dentro de esa función también os corresponde la posibilidad de buscar posibles inversores? ¿Le corresponde al ayuntamiento? No, esto no le corresponde a nadie y corresponde a todos. Lo que pasa es que digamos que el acuerdo que llega este Consejo con el Ayuntamiento como ya decías, accionista significativo o accionista de referencia, es el al que me he referido, es decir, darle estabilidad, un soplo de oxígeno a la sociedad, poner el equipo a competir y llevar al club
a una situación, lo reitero, aunque sea pesado, una situación explicable para los posibles interesados en la inversión. No teníamos ni otra intención nosotros, ni creo que la tuviera en este caso el alcalde, en tanto que presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, y ya digo, accionista significativo. Es decir, que nosotros, creo que lo he dicho desde el primer día, tenemos un sentido de transitoriedad. Hemos hecho un trabajo y lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido exactamente con 12 días de retraso por causas que no en ningún caso se nos pueden imputar. A mí me hubiera gustado abrir la ampliación de capital entre el 15 y el 20, como había advertido o prometido, pero no fue posible. En todo caso, no me parece que el retraso, en el que no tenemos ninguna responsabilidad, tenga mucha significación. Es decir, que, en resumen, probablemente no está bien que lo diga, pero yo quiero, insisto, agradecerle nuevamente al Consejo el esfuerzo que ha hecho estos 2 meses, porque ha sido muy difícil y muy complejo darle medianamente sentido común a la sociedad. ¿Alguna cosa más? El escenario mínimo de aportación en este proceso de ampliación sería la cantidad mínima para poder seguir. Vamos, 1 millón, 1,5 millones. Pero esto no haría sino hacernos llegar o hacer llegar a la sociedad hasta final de temporada. Pero en esa dinámica sería continuar con un paso cojitranco, ¿no? Y lo que necesita el Oviedo es carrera continua y en buen estado de forma. En definitiva, traducido, lo que necesita el Oviedo son 4 millones de euros. Por cierto, en esta situación, que siempre son medianamente convulsas, cuando, como en este caso, tenemos una referencia deportiva que no ayuda demasiado al optimismo, me refiero al partido de ayer, me gustaría trasladar, especialmente a los aficionados, un mensaje de tranquilidad. El fútbol es profundamente aleatorio. El equipo lleva un retraso con respecto a los demás de un mes. Ha empezado jugando bien, luego, por la razón que sea, pero fundamentalmente por esa aleatoriedad, ha bajado el rendimiento, pero yo tengo el firme convencimiento, la convicción poderosa de que esta situación deportiva, sin perjuicio de que se mantiene en la relación de los 5 o 6 primeros clasificados, porque hay que aclarar una situación. La Liga, estamos en los primeros pasos, la Liga todavía no se ha sentado. Es decir, me refiero a que parece que el Tenerife está en una buena disposición, pero vamos a ver cómo continúa esto. Sé que es difícil tener paciencia porque ya son muchos años de paciencia, pero yo creo que esto no puede en ningún caso ir a peor, siempre tendrá que ir a mejor y por lo tanto irá a mejor en lo económico y en lo deportivo. Por eso decía antes que quisiera mandar un mensaje de tranquilidad y de sosiego en todos los sentidos. Lo digo
digo simplemente por convicción, no porque tenga ninguna seguridad científica, ni de que va a haber goles, ni de que va a haber dinero. Pero es imposible. El Oviedo tocó fondo, creo yo que tocó fondo, por lo tanto, no se puede, no puede haber otra tendencia que no sea hacia la superficie, ¿no? ¿Algo más? En la situación actual, el club hasta dónde es capaz de llegar atendiendo los pagos de manera rápida. Pues a mí me parece que me ha dicho Jorge que hasta diciembre puede ser, Jorge. Repito, en este sentido, debe quedar claro, que el ajustadísimo presupuesto que hemos hecho, si no hubiéramos tenido la carga que desde el 12 de julio traemos a nuestras espaldas, el presupuesto ajustadísimo que hemos hecho, repito, llegaría equilibrado a final de temporada. Pero bien sabéis que nos hemos tenido que hacer cargo de pagos que no le correspondían a este ejercicio. Por lo tanto, si nos hemos hecho cargo aproximadamente, más o menos, de cantidades que equivalen a media temporada, no podemos llegar a cubrir la otra media temporada. Por eso decía antes que, tanto por deseo como por convencimiento, pero quizás sea ingenuo, cómo se gustan las fotos, con detalles, ¿no? Oye, luego si queréis cojo un vaso y bebe porque da propicio un pie de foto perfecto, que es un mal trago para tonificar. Lo sé yo eso. Bueno, pero muy socorrido eso para la prensa. Oye, a ver que me despistáis, joder. ¿Dónde estaba? No sé qué os estaba diciendo. ¿Alguien me lo puede recordar o da igual? Bueno, nada, que en definitiva... Muchas gracias. Sí, pero no lo sé. Muchas gracias. Bueno. Ya sabes que... Tengo que hablar contigo, Chisco. Tengo que hablar contigo. En estas... No, te lo digo. Porque si no